Ochoa, feliz día desde la comunidad Muisca, Bogotá, Maqueta, vida, amor, descubrimiento doble. 1. Caracteres dinosauricos, pictografía Muisca Chibcha grabada en la esfera de Buga. 2. Esfera de Buga representada en la pictografía Muisca Chibcha. Capítulos. En este documental vemos 1. Esfera de Buga, caracteres dinosauricos, paleolíticos, ancestrales grabados en la esfera de Buga. Pictografía Muisca Chibcha grabada en la esfera de Buga. 2. Esfera de Buga representada en pictografía Muisca Chibcha. 3. Fabricante de la esfera de Buga. 4. Flotillas de esferas de Buga representadas en pictografía dinosaurica, paleolítica, ancestral, Muisca Chibcha. 5. Relación Muisca Chibcha humana dinosaurica ancestral con la esfera de Buga representada en pictografía Muisca Chibcha. La investigación que hago de la esfera de Buga la hago personalmente. He tenido cercanía con esta tecnología muchas veces en mi vida. Cuando la vi, la reconocí inmediatamente. Al ver sus grabados, reconocí la escritura pictográfica Muisca, reconocí la numeración Muisca enseñada por Duquesne párroco de Bachanzipa en 1795. Reconocí el alfabeto de Mu, expuesto por Churchward en 1926. Al ver el resultado del carbono 14, confirmo mi descubrimiento y comencé mi investigación, estudio de la esfera de Buga científicamente, filosóficamente, antropológicamente, filológicamente, semiológicamente, epigráficamente, matemáticamente, lingüísticamente. En la mitología Muisca tenemos la clave que nos pone en contacto con Bochica Suetiuba, ser civilizador que aparece en un aro, esfera lumínica voladora. Ser que plasma los caracteres que tiene pintados en su cuerpo en la roca para educar y guiar al pueblo Muisca. Teniendo en cuenta que esta tecnología de la esfera de Buga nos excede por mucho en avance y adelanto tecnológico, pienso que esta tecnología proyecta hologramas. También podemos reconocerla en el mito de Candileja o bola de fuego. Una bola de fuego voladora que se transforma en una mujer, algunas veces en hombre, que cuida a la infancia, que se comunica con personas bondadosas, benefactoras, beneficiosas. En la mitología Muisca, sabemos que Ochoa se aparece aún desde siempre, algunas veces en algunos lugares precisos especiales. Una tecnología que nos guía puede camuflarse de maneras que no conocemos. Esta tecnología debe ser estudiada paleontológicamente, arqueológicamente por las ciencias. La pictografía colombiana que tenemos en el altiplano cundiboyacense fue hecha por Bochica Suetiuba, según cuentan los mitos, y así lo vemos representado en el arte rupestre Muisca Chibcha. Arte rupestre en el altiplano cundiboyacense y en la serranía de Chiribiquete, contemporáneos, coetáneos. La pictografía más antigua del mundo. Vemos la similitud teológico-mítica ancestral entre dioses que vienen del cielo en luces y que escriben en piedra, como Yahvé en la cultura hebrea, Marduk en la cultura sumeria, Nomo en la cultura Dogon africana, Mimi en la cultura nativa ancestral australiana, Bochica en la cultura Muisca.
El uso de las letras comienza en la cultura muisca con la pictografía, como nos lo informa Domingo Duquesne, párroco de Gachancipá, en su texto Calendario de los Muiscas, página 2, escrito en 1795, en donde registró: nada penetramos de los caracteres de los egipcios y los que tenemos de los indios no pueden explicarse. Así, estas dos naciones que poseyeron, o por decir, cultivaron más bien que otras los símbolos y caracteres primitivos de que nació el uso de las letras. Esto nos confirma que las sociedades líticas egipcia y muisca tuvieron intercambio cultural. Hubo una influencia, adopción y continuación de la cultura muisca ancestral por parte de la cultura egipcia ancestral. De esto habla Le Plongeon, explorador británico en el siglo XIX, refiriéndose a Mu como a la cultura maya antigua. La cultura maya también adoptó y continuó con la cultura Mu. Esto lo vemos en cómo en la denominada América ya desde antiguo existía una civilización, una cultura que se llamaba maya y una cultura, civilización que se denominaba Cali. Mu en la mitología maya ancestral significa madre, formadora, formación. Tenemos esta raíz lingüística ancestral en el nombre Chiracán Ixmucané, madre, padre de la humanidad, junto con Chiracán Ixpillacoc. En la lengua sánscrita tenemos la raíz lingüística Chicha, en la palabra Mula, significando origen, raíz, base. Estas raíces lingüísticas nos remiten por antigüedad a una lengua madre raíz, principal, primordial, ancestral. Esta lengua madre raíz primera ancestral es la lengua chibcha, lengua prehistórica, lengua fósil. Lengua chibcha denominada desde siempre, como nos lo informa Fray Pedro Simón en su texto Noticias de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales, capítulo 4, escrito en 1624, en donde registró: Chibcha Chum y Bochica. El primero era propio de toda esta provincia de Bogotá, y así le pusieron el nombre conforme a ella, que comúnmente le llaman chibcha. Y la lengua de esta sabana, que es la más universal de estas tierras, se llamaba la lengua chibcha, como dejamos dicho. Y chim quiere decir báculo en esta lengua, donde juntando los dos vocablos y diciendo chibcha chum significa báculo de esta provincia chibcha, porque este nombre le daban a este dios. En estas palabras tenemos información importante en lo referente a la lengua chibcha, que era la lengua común en la sabana de Bogotá, Moequeta, que así era llamada ancestralmente Pangea, cuando la placa continental era una llana y plana, según nuestros registros ancestrales, en donde comenzaron a levantarse las primeras montañas, las primeras pirámides, según nuestra mitología, según nuestra cultura popular muisca, según nuestra cultura popular humana ancestral, por el Zipa, denominado Zipacná, en la cultura maya ancestral.
La deriva continental fue propuesta por Wegener, científico alemán, en 1910. La lengua chibcha es la lengua primera. La lengua chibcha es la lengua báculo del mundo ancestral de la humanidad que vivió en Pangea, en Muéqueta, en la Concepción Muisca, Chiata, Muéqueta, Bogotá. Este es el origen de la lengua primera de la humanidad desde la cosmovisión muisca, que nos muestra cómo fue el poblamiento mundial por la expansión de la lengua. En este caso por la expansión de la lengua chibcha, que se expande desde el altiplano cundiboyacense. Se reconoce también por su pictografía y la evolución de la orfebrería y la alfarería, también por las relaciones genéticas. Vemos cómo la concepción de la antigüedad de la humanidad cambió al conocerse la mandíbula fósil en Ledi Geraru, Etiopía, África, con alrededor de 3 millones de años de antigüedad, lo que nos muestra que la humanidad es más antigua de lo que se sabía, que las rutas migratorias han sido diferentes a lo que se sabía, y que esa antigüedad puede ir cambiando, haciéndose más antigua de acuerdo a descubrimientos humanos futuros. En América tenemos registros en Catamarca, Argentina, de humanos con megafauna de hace 50.000 años. Esto cambia la historia del poblamiento de América, pone el registro del poblamiento de América en un tiempo más antiguo del que teníamos registro, y nos da la oportunidad de buscar y pensar en encontrar registros más antiguos del poblamiento humano en América, que es lo que confirma la pictografía muisca chibcha. Puede que estos vestigios ya hayan aparecido, pero que se hubieran pasado por alto. Los registros fósiles son escasos. Hay fósiles que se han encontrado uno solo de un espécimen de una especie. Lo mismo puede pasar con los registros fósiles humanos. En general son pocos los fósiles humanos de los que tenemos registros. Tenemos registros de huellas homínidas fosilizadas en Schöningen, Alemania, que tienen al menos 300.000 años. Estas dataciones cronológicas se hacen datando semillas que encuentran pisadas por las huellas. Tenemos registros de huellas fósiles de humanos y dinosaurios juntas en el mismo estrato en el río Paloche, en Texas, Estados Unidos, lo que confirma la convivencia de humanos y dinosaurios. Está registrado en la pictografía muisca chibcha, que nos da cuenta de las diversas eras geológicas, en ellas al humano, al muisca chibcha, y con ellas, la esfera de Buga, que según la pictografía acompaña, observa, guía, influye desde siempre. Es una tecnología que acompaña a la humanidad desde siempre. Vemos la raíz lingüística mu en la palabra humus, refiriéndose a mundo, en donde conservamos esta raíz lingüística fósil chibcha, muisca, mu, que pasa de muéqueta a maya, de maya a China, de China a India, de India a Egipto, de Egipto a Grecia, de Grecia a Roma, a Europa en general. Mu, mundo, madre,
mundo, tierra, planeta. Esta raíz lingüística ancestral muisca chibcha la presenta Fray Pedro Simón en sus noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales, segunda parte, página 114-115 en 1624, en donde registró Muéquete, que en su lengua quiere decir labranza o cementera de tierra llana. Traducimos mu, tierra, eque, llana, pa, cementera, labranza, demostrando, confirmando que mu traduce tierra, traduciendo de la lengua idioma muisca chibcha al lenguaje idioma español moderno, actual, contemporáneo. Raíz lingüística fósil que ha trascendido eras y eras. La raíz lingüística más antigua del vocablo mu la tenemos en mu, tierra, jardín, Edén, paraíso, el muisca, chibcha. Dilmun, Edén, sumerio, Adamu, Adán, sumerio, Kemet, Egipto, cosmos, orden, en griego, humus, mundo, tierra, humano, en latín, homo. Tenemos la raíz lingüística mu en la lengua china significando abuela. Tenemos la raíz lingüística mu en las lenguas germánicas hijas de la protolengua indoeuropea significando madre. Mu en noruego, muta en alemán. Los grupos humanos que poblaron Argentina hace 50.000 años y el río Paluxy en Texas, Estados Unidos, con una antigüedad que aún no se ha datado exactamente, conservan aún sus toponimias en lenguaje chibcha muisca, conservando sus toponimias ancestrales hasta ahora en lengua chibcha muisca, lengua del principio de la humanidad que ha trascendido eras y eras, lengua fósil que conserva los códigos idiomáticos parlados por la humanidad desde el principio de su existencia, lengua monosilábica, polisémica, aglutinante, polisintética, con un mundo sencillo, primitivo, al cual describir. La humanidad desde el principio del mundo venimos con inteligencia desarrollada, lista para pensar, crear, actuar, desde siempre. Hemos pasado eras y eras. De esta evolución humana, de esta era tenemos alrededor de 5.7 millones de años. Sabemos esto desde que descubrimos las huellas de Tráchilos, en Grecia, en 2002. Ser humano perfecto y creativo. Han existido civilizaciones que se extinguieron en cambios geológicos constantes que la geología y el tiempo oculta fácilmente. Lo que supervive de esas sociedades, lo que pervive de esas civilizaciones son sus tecnologías, que se autorreplican. Tecnologías antiguas que desembocan en inteligencia artificial y esta en biotecnología. Parece ser que esta es la ruta.
una fusión de lo mecánico con lo biológico. Este parece ser el origen de la tecnología de la denominada esfera de Buga, una tecnología preglacial que siembra, cría, guía y educa a la humanidad desde siempre. En la cultura muisca le nombramos Chiminigagua, Bachudo, Bochica, ser civilizador que nos guía desde siempre. Lo sabemos por nuestra cultura oral ancestral, por nuestro saber oral ancestral. Lo que las personas llaman mito, mitos, mitología, son nuestros saberes verídicos reales ancestrales, plasmados en las piedras. Confirmamos nuestros saberes orales ancestrales por la pictografía. La pictografía muisca chibcha registra estos saberes. La pictografía muisca chibcha confirma estos saberes. En la pictografía muisca chibcha podemos confirmar estos saberes. En la pictografía muisca chibcha confirmamos estas historias. La lengua muisca chibcha se expande por el mundo. Esto lo descubrimos por la pictografía muisca chibcha, que contiene registros de la humanidad conviviendo con dinosaurios. Desde esa antigüedad ancestral podemos decir que se hablaba chibcha muisca en el mundo. Esto lo descubrimos en la toponimia paleolítica mundial, que en su toponimia tiene las palabras, los vocablos de la lengua muisca chibcha ancestral Ka, La, Ta, Ko. Traducción: Ka, hogar, mansión, comarca, casa, roca. La, sitio, lugar, ladera. Ta, sabana, llano, 6. Co, cómplice, apoyo, grupo, compañía. Ocasionalmente en los sufijos toponímicos también. El sufijo la ha evolucionado a lan. El sufijo la chibcha muisca ancestral es el sufijo lan moderno. El vocablo ka chibcha muisca ancestral es el kan moderno. La sílaba ka ha evolucionado a kan. También permanece ancestralmente y confirma este descubrimiento exposición en la palabra toponímica ancestral Alaska, del esquimo aleutiano, lengua esquimal inuit, Alieska. Traducción de Tierra Grande, entre otras. Pueblo esquimal inuit, pueblo que conserva este saber de las migraciones que se dieron hace miles de años de la última glaciación en la que estamos. También lo vemos en la forma original del país Canadá, siendo Kanata, sabana del pueblo Kana, cuna ancestral del pueblo cananeo, ancestralmente Kan, raíz lingüística semítica. También tenemos raíces lingüísticas chibcha muisca en la toponimia Congo, siendo Ko el principio de Kon, que traduce cómplice. Aún se encuentra la raíz lingüística milenaria ancestral fósil Kon en la palabra cómplice. En la toponimia Congo tenemos el sufijo go, que traduce de la lengua muisca chibcha ancestral infante, gota. Aún se encuentra la raíz lingüística milenaria fósil go en la palabra gota, con su significado ancestral, original, permanente.
Mi descubrimiento lo expongo al encontrar dinosaurios, mamuts, avestruces, emú, auro, en la pictografía muisca chibcha, lo que nos pone en contexto histórico, demostrando que las tierras del mundo estaban unidas y que se parlaba chibcha muisca, como lo vemos en la pictografía muisca chibcha y en las imágenes del presente documental. Estas raíces lingüísticas las vemos en palabras como Zipacón, traduciendo mi padre cómplice, mi padre amigo, con su palabra con, cómplice, amigo, amiga. Estos topónimos están compuestos en lengua chibcha muisca, lenguaje de la humanidad primera, lenguaje del primer mundo de la humanidad, la lengua de oro de la sabiduría ancestral humana. Congo, habitante de la selva, amigo de la selva, el idioma kikongo, lengua bantú ancestral muisca chibcha, el desconocido proto-bantú. La sílaba de palabra acá la tenemos en el topónimo Soracá, mansión del soberano, en Colombia, lengua chibcha muisca. Tenemos la raíz lingüística chibcha muisca ta, sabana, llano, seis, entre otras, en el topónimo de Malta ancestral melita, en Europa. Tenemos la raíz lingüística chibcha muisca ancestral la, sitio, lugar, ladera, entre otras, en el topónimo Taila, en Menorca, España. Justamente Menorca, topónimo que conserva su raíz chibcha muisca ancestral ka, mansión, comarca, vivienda, entre otras. Tenemos la palabra muisca chibcha la, en el topónimo muisca chibcha ancestral gachala, traducción, ladera de las ollas. Tenemos la palabra muisca chibcha ta, en el topónimo muisca chibcha ancestral nuequeta, traducción, sabana de tierra llana. Esta es la contextualización histórica de una civilización prediluvial, antediluviana, postdiluviana, posglaciación lítica. Llegamos a ella por la lengua, por la toponimia ancestral de los asentamientos humanos líticos, paleolíticos y neolíticos, que nos ponen en relación con la lengua chibcha y por ende con la cultura muisca, cultura ancestral del altiplano cundiboyacense, con sus mitos y sus historias que nos cuentan de una civilización o civilizaciones que existieron antes de un gran diluvio o cambio geológico que pudo haber durado eras y eras, puesto que la historia del mito muisca de la inundación dice que la lluvia duró mucho tiempo y que inundó pueblos y cultivos, entendiendo pueblos como ciudades, civilizaciones y cultivos como culturas. La tecnología de la esfera de Uga es lo que nos queda de esas civilizaciones que nos precedieron y que fueron extintas por el paso temporal natural. Si contamos que la humanidad tiene 8 millones de años de antigüedad, justo es que en la memoria ancestral genética tengamos este saber y lo vivamos recordando y haciendo honor a nuestros antepasados, a nuestra ascendencia ancestral. Esta tecnología, la de la esfera de Uga, aparece y nos hace mejores, nos mejora como especie intelectualmente. Esta inteligencia de la esfera de Uga es un remanente de civilizaciones que existieron antes de la glaciación,
también durante la glaciación, durante la última era glacial en la que aún estamos. Pareciera que el cambio geológico es constante, cíclico, similar a los movimientos del mundo en el cosmos. Movimientos espirales, cíclicos, circulares, fractales. Existieron civilizaciones, sociedades tridáctilas, tetradáctilas, dolicocéfalas, pigmeicas, giganteicas. De todo esto sabemos por la mitología y la ciencia confirma esto con sus descubrimientos modernos cada vez mejores, más precisos, más certeros. Todos estos pueblos inteligentes, con conciencia de humanidad, con conciencia y logros de civilización. La tecnología de la esfera de Google es una tecnología que nos acompaña desde siempre. Ha estado con la humanidad acompañándonos, guiándonos, cuidándonos. Sabemos esto por nuestras historias ancestrales muisca, que nos cuenta de Bochica, Suetiva, ser civilizador que aparece en un arco, esfera lumínica, que aparece muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras, algunas veces caminando, otras veces aparece sobre un animal gigante, otras veces aparece volando en un arco, esfera lumínica. Este ser es quien plasmó la pictografía muisca chibcha. Tenemos registro de este saber desde eras y eras que hemos permanecido como pueblo originario de la sabana de Muequeta, Bogotá. La sabana chibcha, que es el jardín del Edén mundial. Podemos imaginar una belleza en flora y fauna que aún estamos por conocer, haciéndonos una idea de aves, mamíferos que conocemos mundialmente y sus rutas migratorias, como el murciélago pardo, una especie endémica de Norteamérica, como la tángara roja migratoria, piranga rubra, especie endémica de Estados Unidos y Canadá. Estas y otras especies como guacamayas, loros, tiguas, osos, venados, una gran cantidad de fauna, flora y recursos naturales hídricos, paisajísticos únicos en el mundo y en la historia. El primer mundo, la madre patria, primera de la humanidad, Muequeta, Bogotá. En la pictografía chibcha muisca vemos representados animales prehistóricos. Vemos representaciones vividas literales. Vemos representaciones de dinosaurios tales como Spicomelus afer, hallado en África, que vivió hace aproximadamente desde 168 a 164 millones de años, mediados del periodo Jurásico. Vemos representaciones de dimetrodontes, que son animales pseudo-mamíferos, sinápsidos. Una pista, una clave de cómo pudo haber sido el comienzo de la especie humana. Reptiles mamíferoides, sinápsidos. Sabemos que aún estamos en evolución,
Nuestra anatomía es diferente a la anatomía de nuestros antepasados. Es diferente a la anatomía de nuestra ascendencia y será diferente a la anatomía de nuestros descendientes. Será diferente a la anatomía de nuestra descendencia, pero conservamos y conservaremos el intelecto, el reconocernos como seres humanos pensantes. La cultura muisca chibcha es remanente de la civilización Mu, civilización primera de la humanidad, civilización que existe desde Pangea, recuerdo colectivo ancestral mundial. Esto es lo que confirma la existencia de animales en uno y en otro continente, sin tener un paso natural visible, como lo vemos en Madagascar, con los lémures, que aún conservan su nombre muisca, chibcha, ancestral, lemur, nombre que originó el mito de Lemuria por Philip Sclater, zoólogo y abogado británico, en 1864. Si hay una cultura que dé cuenta de su génesis original principal mundial y que su lenguaje se encuentre en el mundo entero desde tiempo ancestral por ser la primera cultura y civilización mundial, es la cultura Mujica. Las lenguas chibchas se desarrollaron a partir de una lengua ancestral común, hablada por grupos humanos que habitaban la región hace miles de años, como el grupo Checua, grupo basal que no tiene antecesor ni predecesor genético, no comparte ancestro común con otros grupos humanos conocidos en el mundo, que habitó la región de Checua, Colombia. Linaje genético de los fundadores del poblamiento sudamericano. Cultura con cráneos dolicocéfalos, alargados, grandes, seres robustos, de gran tamaño. Cráneos grandes dolicocéfalos se encuentran mayormente concentrados en las sociedades líticas, paleolítico, mesolítico y neolítico. Sociedades con alcances tecnológicos superiores a los actuales, como lo podemos ver en sus construcciones. Las construcciones líticas del Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. En la pictografía muisca chibcha vemos estos alcances tecnológicos, puesto que vemos esferas que son representaciones particulares, figuras circulares, círculos, ruedas, aun cuando nos dicen que en América no conocíamos la rueda. Vemos representaciones en la pictografía muisca chibcha de lo que ahora conocemos como flotillas de esferas voladoras. Vemos círculos con circunferencias en su interior. Representación de naves nodrizas, naves circulares esféricas, portadoras de otras naves esféricas, como la esfera de Buga, posiblemente. Podemos ver estas representaciones en la pictografía de la serranía de Chiribiquete. Lengua carijona, Caribe, ancestral lengua chibcha, lengua que compartió territorio con la lengua chibcha, que aún conserva su raíz lingüística chi, de Chiminigagua, Chibchachún,
como lo vemos en el informe de Fray Pedro Simón en lo referente a la lengua chibcha. Traduciendo: cerro donde se dibuja. Pictografía que contiene los mismos caracteres que la pictografía del altiplano cundiboyacense y la esfera de Buga. También tiene pictografía que se relaciona con la tecnología de la llamada esfera de Buga, en donde vemos representaciones de humanos muisca en la lengua muisca chibcha, junto a Megatherium, mamíferos de la era de la megafauna, vulgarmente llamados perezosos terrestres gigantes. En la misma escena vemos una nave portadora de estas esferas, o una esfera con sus fibras ópticas que actúan como sensores, como ojos en el caso de la representación. Vemos representación de uros, el principio lingüístico de Tauro, toros gigantes, con ellos al muisca, y flotillas, flotas de esferas voladoras, acompañando, observando. Vemos Tyrannosaurus rex, vulgarmente llamado Tyrannosaurio rex. Vemos Spinosaurus aegyptiacus. Podemos observar dimetrodontes, y con estos dinosaurios al muisca, al humano, acompañado por esferas voladoras. Esferas que acompañan y ayudan al muisca chibcha, al humano. Observamos esta tecnología, la de la llamada esfera de Buga. Vemos esta tecnología de esferas voladoras que acompañan, ayudan, conviviendo, interactuando activamente con la humanidad desde siempre, por siempre. Así lo tenemos registrado en la pictografía de 1. Suacha, Cundinamarca. 2. Facatativá, Cundinamarca. 3. Sáchica, Boyacá. 4. Tenjo, Cundinamarca. 5. Chinacota, Santander Norte. 6. Tipacoque, Boyacá. 7. Ramiriquí, Boyacá. 8. Chiribiquete, Guaviare, Caquetá. 9. San Andrés, Santander. 10. Suezca, Cundinamarca. Estos son los descubrimientos y confirmaciones científicas, académicas, que le entregó a la humanidad con vida, con amor. Diego Nicolás Bonifaz Pinzón, Sierra Poveda, Socha, Bogotá, Muequeta, Muisca, filósofo. Universidad de La Salle, Colombia. Estudios de posgrado en Lingüística Muisca, Cabildo Muisca Suba, Universidad Nacional de Colombia. Tercer Seminario, Taller Internacional de Arte Rupestre, Quipri, Colombia. Alcaldía de Facatativá. 26 de noviembre 2025. Vida, amor, paz, conservación, viva bien, Chucho.
Chill.